Bienvenidos de nuevo al canal, amigos. Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traemos uno de esos debates que nos gusta compartir con vosotros porque no se quedan en el titular fácil, sino que invitan a pensar y a mirar el ciclismo con un poco más de profundidad. Unas declaraciones que han vuelto a colocar a Alberto Contador en el centro de la conversación y que, como suele ocurrir cada vez que habla, han generado ruido, análisis y opiniones encontradas dentro del pelotón y entre los aficionados. Contador sigue dando titulares, y no porque busque polémica, sino porque habla claro, porque compara, porque se moja, y en esta ocasión lo ha hecho poniendo frente a frente a tres de los mejores ciclistas del mundo cuando la carretera se empina. Tres nombres que definen el ciclismo actual: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. No es una comparación cualquiera. No habla de resultados ni de palmarés. Habla de algo mucho más fino, del cuerpo, de la morfología, de cómo se sube un puerto largo cuando las piernas ya van al límite. Y ahí es donde lanza una frase que ha encendido el debate. Pogačar, según Contador, no tiene cuerpo de escalador. Dicho así, sorprende, porque Pogačar gana en la montaña, porque ha demostrado ser uno de los grandes dominadores del Tour de Francia. Pero Contador no cuestiona si sube bien o mal, cuestiona el motivo por el que sube tan bien. Y ahí es donde entra su experiencia, la de alguien que ha decidido tours en puertos largos con desgaste acumulado y jornadas interminables. Para Contador, Pogačar no responde al perfil clásico del escalador puro. No tiene ese cuerpo ligero y específico que tradicionalmente asociamos a la alta montaña. Lo que tiene es talento y un motor fuera de lo normal, un motoraco, como él mismo lo define, que le permite rendir a un nivel altísimo, incluso en terrenos donde otros necesitan unas condiciones muy concretas. Este punto de partida es clave, porque no se trata de quitar méritos, se trata de entender por qué cada uno rinde como rinde, y a partir de ahí el análisis se amplía, porque Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard representan dos modelos distintos, dos cuerpos distintos, dos maneras muy diferentes de enfrentarse a los grandes puertos. Hoy no venimos a sentenciar quién es mejor, venimos a entender por qué son diferentes, y cuando esa reflexión la abre alguien como Contador, merece que la escuchemos con calma. Para entender bien lo que quiere decir Alberto Contador, hay que ir más allá de la frase y detenerse en el concepto. Cuando Contador afirma que Tadej Pogačar no tiene cuerpo de escalador, no está diciendo que no sepa subir, está diciendo algo mucho más profundo. Está hablando de morfología, de eficiencia a largo plazo y de cómo responde el cuerpo cuando los puertos se alargan durante 20 o 25 kilómetros con desgaste previo. Pogačar sube muy bien, eso no admite discusión, pero según Contador lo hace por dos factores clave: talento natural y un motor descomunal. Ese motoraco del que habla no es otra cosa que una capacidad brutal para mover muchos vatios durante mucho tiempo, una potencia que le permite compensar lo que no tiene en cuerpo de escalador clásico. Si observamos a Pogačar, vemos un corredor más completo que específico. No es extremadamente liviano, no tiene la silueta tradicional del escalador puro, es fuerte, compacto, capaz de rendir en llano, en clásicas, en contrarreloj y también en la montaña. Eso lo convierte en un ciclista todoterreno, algo muy poco habitual en la historia del ciclismo. El problema o la diferencia aparece cuando las etapas se hacen muy largas y los puertos se encadenan. Ahí, según Contador, el esfuerzo que tiene que realizar un corredor como Pogačar es mayor que el de un escalador nato. No porque sea peor, sino porque su cuerpo no está optimizado únicamente para subir. Necesita gastar más energía para obtener el mismo resultado en determinadas situaciones extremas. Esto no le impide ganar, pero sí explica por qué en algunos escenarios muy concretos puede sufrir más que otros perfiles. Contador insiste en que Pogačar gana muchas veces incluso cuando el terreno no es el ideal para él. Y eso, lejos de ser una debilidad, habla de su grandeza como ciclista. La clave del debate está en no confundir rendimiento con especialización. Pogačar rinde en la montaña como los mejores, pero no lo hace porque sea un escalador puro, lo hace porque su motor le permite sostener esfuerzos brutales y porque su talento le ayuda a leer la carrera mejor que casi nadie. Este matiz es fundamental, porque no se trata de decir quién sube mejor, se trata de entender cómo sube cada uno, y cuando Contador pone el foco en el cuerpo, y no solo en los resultados, está aportando una visión que pocas veces se escucha en el debate público. Porque si Pogačar sube así por motor, ¿qué ocurre con Remco Evenepoel? ¿Por qué Jonas Vingegaard encaja mejor en la definición de es de escalador puro? Después de analizar el caso de Pogačar, Alberto Contador amplía el foco y dirige la mirada hacia Remco Evenepoel. Y aquí
lejos de cambiar el discurso, lo refuerza. Para Contador, Remco representa un perfil muy similar al del esloveno cuando la carretera se empina. Un corredor que sube extraordinariamente bien, pero que tampoco responde al molde clásico del escalador puro. Evenepoel no engaña a nadie por su físico, no es un corredor ligero en el sentido tradicional, no tiene el cuerpo fino y estilizado que históricamente asociamos a los grandes escaladores. Sin embargo, cuando el puerto comienza, Remco se mantiene con los mejores y la explicación, según Contador, vuelve a estar en los números, en un vatio por kilo absolutamente descomunal. Ese es el punto clave. Remco sube porque mueve una cantidad de potencia brutal en relación a su peso, no porque su cuerpo esté diseñado únicamente para escalar. Es un ciclista de enorme eficiencia, capaz de sostener esfuerzos muy altos durante mucho tiempo, y eso le permite competir en la alta montaña incluso contra corredores con una morfología más específica. Contador subraya un matiz importante. Evenepoel, al igual que Pogačar, necesita gastar más energía en ciertos escenarios extremos, especialmente cuando las etapas son muy largas, con varios puertos encadenados y desgaste acumulado. Ahí, el cuerpo del escalador puro tiene una ventaja estructural. No necesita apretar tanto para rendir al mismo nivel. Esto no resta valor a Remco. Al contrario, lo sitúa en un contexto muy concreto. Evenepoel es un ciclista moderno, completo, capaz de ganar contrarrelojes, clásicas y etapas de montaña. Un corredor que no depende de un solo terreno, pero esa versatilidad también implica que no está optimizado exclusivamente para subir. El belga ha demostrado que puede ganar en la montaña, que puede aguantar ritmos altísimos, que puede responder en puertos exigentes, pero Contador insiste en que su rendimiento nace de la potencia y no de una morfología escaladora tradicional, y esa diferencia se nota cuando las condiciones son extremas. Aquí es donde el análisis gana profundidad, porque Contador no enfrenta a Remco con Pogačar para decidir quién es mejor, los coloca en el mismo grupo, el de los ciclistas que suben gracias a su motor, gracias a su talento, gracias a una capacidad física fuera de lo normal, pero no porque su cuerpo sea el ideal para escalar, y eso prepara el terreno para la tercera pieza del análisis, porque si Pogačar y Evenepoel suben así, por potencia y motor, entonces hay uno de los tres grandes que encaja perfectamente en la definición clásica de escalador. Y ese es Jonas Vingegaard. Cuando Alberto Contador cierra la comparación, lo hace señalando a un perfil muy concreto, el que para él encaja de forma más natural en la definición clásica de escalador, Jonas Vingegaard. Aquí el discurso cambia, no hay matices sobre motor o versatilidad, hay una idea clara, Vingegaard sí tiene cuerpo de escalador. El danés representa ese modelo que durante décadas ha dominado la alta montaña, delgado, ligero, extremadamente eficiente cuando los puertos se alargan y el cansancio se acumula. Contador lo explica con sencillez, en etapas muy largas, con subidas de 20 o 25 kilómetros, el esfuerzo que necesita hacer un escalador nato es menor que el que debe realizar un corredor menos específico. No se trata solo de vatios, se trata de cómo responde el cuerpo cuando las reservas empiezan a vaciarse, cuando ya no vale un cambio de ritmo explosivo, cuando la carrera se decide por desgaste. Ahí Vingegaard encuentra su terreno natural. Su cuerpo está optimizado para ese tipo de esfuerzo prolongado. Contador insiste en que esa diferencia no siempre se percibe a simple vista, porque Pogačar y Evenepoel pueden ganar en la montaña, y lo hacen, pero cuando el escenario es extremo, cuando el Tour entra en su fase más dura, el escalador puro necesita menos energía para mantenerse al mismo nivel, y eso, a lo largo de una gran vuelta, marca diferencias. Vingegaard no necesita atacar constantemente, puede sostener ritmos muy altos durante largos periodos sin descomponerse. Su forma de subir es más económica, más constante, menos dependiente de picos de potencia, y eso explica por qué se siente especialmente cómodo en los grandes etapones del Tour de Francia, donde la acumulación de kilómetros y desnivel termina pasando factura a perfiles más completos. Este análisis no convierte a Vingegaard en superior de forma absoluta. Lo sitúa en un contexto concreto, el de las grandes montañas, el de los días largos, el de las etapas que no perdonan errores ni excesos. En ese terreno, su cuerpo le da una ventaja estructural. Contador no dice que Pogačar o Remco no puedan ganar esos días. Dice que fisiológicamente pagan un precio mayor y que Jonas, por su condición de escalador puro, puede resistir mejor el desgaste. Llegados a este punto, el mensaje de Alberto Contador queda claro. No hay una única manera de dominar la montaña. No existe un solo modelo ganador. Lo que existe es una combinación entre cuerpo, motor, talento y contexto. Y en ese equilibrio se decide gran parte del Tour de Francia moderno. Tadej Pogačar representa al ciclista total, el que gana en casi cualquier terreno, el que sube
gracias a un motor extraordinario y a un talento que le permite rendir incluso cuando el escenario no es el ideal. No necesita ser un escalador puro para imponerse en la alta montaña. Su fuerza está en la versatilidad y en la capacidad de marcar diferencias en muchos contextos distintos. Remco Evenepoel encaja en una lógica similar. Potencia descomunal, vatios por kilo altísimos, una eficiencia que le permite competir de tú a tú con los mejores cuando la carretera se empina. No es un escalador clásico, pero su rendimiento lo coloca en la élite. Su reto pasa por sostener ese nivel cuando las etapas se alargan y el desgaste se acumula durante semanas. Y luego está Jonas Vingegaard, el escalador puro, el cuerpo diseñado para los grandes puertos, para los días largos, para el desgaste continuo. En ese terreno su eficiencia marca la diferencia. No necesita explosividad constante, necesita tiempo, kilómetros, montaña encadenada. Ahí su perfil se impone. El Tour se decide en la suma de todo esto. ¿En qué tipo de recorrido propone la organización? ¿En cuántos días largos hay? ¿En cómo se distribuyen los esfuerzos? Y en cómo cada corredor gestiona su propia naturaleza física. Contador no dicta sentencia definitiva. Lo que hace es aportar contexto, recordarnos que detrás de cada ataque hay un cuerpo distinto pagando un precio distinto. Quizá esa sea la riqueza del ciclismo actual. No hay un único camino hacia la victoria. Hay varias formas de llegar arriba, y mientras existan perfiles tan diferentes dominando la montaña, el debate seguirá vivo, porque entender cómo se gana es casi tan apasionante como ver quién gana.